los versículos en la primera carta a los Corintios. Primera Corintios, leemos unos versículos ahí. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Comenzando la lectura en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió de Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí en estos versículos, el apóstol nos habla del llamamiento de Dios, que Dios llama a personas. Dios llamó en la antigüedad a Adán y Eva después que cayeron en pecado. Dios llamó a Noé en una época de violencia. Y Dios llama a las personas hoy. Lo llama a usted, como me llamó un día a mí y a otros hermanos que están aquí. Dios llama a las personas a la salvación. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y Dios llama a las personas al servicio. Dios llamó al apóstol Pablo llamado a ser apóstol por Jesucristo. En primer lugar, encontramos que Dios llama a los insensatos. Versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Llamó al insensato Zaqueo. Zaqueo había vivido para sí, para hacer dinero. Él buscaba solamente lo material. Hacer dinero. Era un publicano que cobraba impuestos para el imperio. Era gente mal vista, pecadora. Pero un día vio que Jesús pasaba por ese lugar. Preguntó, y era Jesús. Y quería verlo. Y como era pequeño de estatura, se subió a un árbol sicómoro para ver al Señor. Y el Señor lo vio y le conoció. Y lo llamó. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que venga a tu casa. Y se bajó y recibió al Señor en su casa y creyó. Y confesó al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquel insensato Zaqueo llegó a la salvación. También llamó otro insensato, Jonás, que trataba de huir de la presencia de Dios. Y
No hay peor cosa que querer huir de Dios. Dios te busca, te llama. No huyas de su presencia porque no puedes huir. Llamó al insensato Jonás a la salvación y a la vida eterna. Dios llama también a los débiles. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios llamó a los débiles. Llamó a un débil como el hijo pródigo, que era tan débil que malgastó la fortuna de la herencia de su padre y cedió a la presión de los hombres y las mujeres que lo instaban a gastar y a gastar hasta quedar en la última miseria. Estaba fuera de control. Dios llama a los débiles, por ejemplo, un grande del Evangelio fue el pastor Moody. No tenía instrucción religiosa. Sin embargo, Dios lo llamó y predicó y se salvaron muchas almas. Dios llamó también a un hombre como Mel Trotter, que había sido un borracho, pero cuando se convirtió al Señor, hizo grandes cosas para Dios. Dios llama y usa a los que, dice este pasaje, a los que son nada, porque así muestra su poder para cambiar vidas y para que los demás vean el milagro y acudan a Cristo. En tercer lugar, Dios llama a los más bajos y despreciados, como llamó a la mujer samaritana, una mujer que era pecadora, que se encontró con Jesús en un pozo para sacar agua. Esta mujer era lo que digamos hoy una mala mujer, porque había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre que no era su marido. Pero el Señor le dio a beber no solamente del agua del pozo, sino del agua de la vida, para que tuviera el perdón, la salvación. Y esta mujer fue restaurada y predicó el evangelio a los de su ciudad. Y muchos creyeron por ella. Y muchos creyeron por escuchar al Señor. Esta mujer que era lo último, de lo último, encontró a Cristo y encontró la salvación. Dios llama a personas. Dios no hace distinción. Llama a los más bajos, a los que están hundidos en el pozo del pecado y del mal. Dios llamó, para asombro de los fariseos, a aquellos pobres en espíritu, aquellos que necesitaban la salvación, necesitaban el perdón. Dios llamó a un hombre que necesitaba de Dios. Y Dios ha llamado a leprosos, a pecadores, a prostitutas. De modo que los fariseos se maravillaban
y lo criticaban al Señor, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor les dijo, los sanos no necesitan médico, sino que los que necesitan médicos son los enfermos. Yo venía a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y llamó a los pecadores. Y hoy está llamando. El Señor llama. Y te llama a ti, como me llamó un día a mí y a otros que no eran merecedores de la salvación. Te llama a ti. ¿Has pensado que tú eres muy pecador o que tus pecados no te permiten llegar a Dios? Muchos pecadores más grandes llegaron a Dios por medio de Jesucristo y obtuvieron la salvación. Dios llama. Y hoy te llama a ti para que vengas al Señor y seas salvo. Así como llamó a la mujer samaritana que estaba junto al pozo de agua, que no era digna, pero el Señor la llamó y se salvó. Así como llamó a todos los que hemos visto, a Zaqueo, a un hombre despreciado y despreciable, porque cobraba impuestos para otro imperio y robaba. Así como llamó, hoy te llama a ti. Tienes que considerarte un pecador. No has pecado como muchos que hemos visto, pecadores consuetudinarios, pero sí nos dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron ninguno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú, mi amigo, puedes recibir el llamado de Dios. Dios te llama y te llama a la salvación, te llama al arrepentimiento, te llama al perdón de pecados. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer? Muchos lo hemos recibido, muchos le hemos dicho sí al Señor. Acepta el llamado del Señor, porque hoy llama, hoy Cristo salva, mañana no sabemos. Cristo salva hoy. Dice la palabra de Dios, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, sino que te arrepientas de tus pecados y vengas al Señor para hacerle tu Salvador y tu Señor. Dios llama a personas. Dios llama a personas de lo más bajo de la sociedad. Y llama a pecadores, a los arrepentimientos. Si tú te arrepientes de tus faltas, de tus pecados, y confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, salvo, y tienes el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Dice la Biblia que si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, porque mañana no sabemos del mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Y Dios te llama, te quiere salvar, te quiere perdonar, te quiere dar vida y vida eterna. Ahí donde estás, si quieres ser salvo, hace una oración.
y decir, Señor, yo he escuchado tu llamado, yo he escuchado tu voz, pero soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, ayúdame para la salvación. Y Dios te ayuda. Y Dios te salva. Y porque Dios está llamando hoy a los hombres y a las mujeres para la salvación. Que Dios nos bendiga y podamos abrir nuestro corazón. Que alguna persona aún no ha recibido al Señor como su Salvador y su Señor pueda abrir su corazón a Cristo. Y así como aquella mujer pecadora abrió su corazón y recibió al Señor, aquella mujer despreciable fue apreciada por el Señor que le tendió la mano para ser salvo. Si tú quieres ser salvo, venga a Cristo. Venga a Cristo y tendrá la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos porque se pudo predicar tu palabra. Y así como el Señor llamó a muchos pecadores al arrepentimiento, así como llamó a los insensatos, así como llamó a los débiles, así como llamó a lo último de la sociedad, como esta mujer samaritana, hoy sigue llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y al perdón de pecados. Si alguna persona aquí aún no ha pedido perdón, aún no disfruta de la salvación, pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirle por la fe. Gracias te damos y te alabamos. Despídenos con tu paz y con tu más rica bendición. Gracias por estos momentos que hemos pasado